A continuación, me permito llamar al estrado al doctor Antonio Lascano y al doctor Rafael Vicuña, quien acompaña y modera al primero. Un aplauso, por favor. El profesor Antonio Lascano nos explicará el siguiente tema: origen de la vida, los riesgos del falso debate entre el creacionismo o la perspectiva evolutiva. Él es profesor de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes. Bueno, como se ha anunciado, vamos a dar comienzo a la última conferencia plenaria del día, que está a cargo del profesor Antonio Lascano, un distinguido investigador mexicano y reconocido mundialmente por sus aportes en el campo del origen de la vida en la Tierra. Como se ha dicho, él es investigador y profesor de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha estudiado el origen y la evolución temprana de la vida por más de 35 años. Antonio Lascano realizó sus estudios en la UNAM, donde se centró en el estudio de la evolución prebiótica y la emergencia de la vida. Ha sido profesor en Francia, en España, Cuba, Suiza, Rusia y los Estados Unidos. Ha escrito varios libros, incluyendo El origen de la vida, el año 84, el que se convirtió en un bestseller con más de 60.000 copias vendidas. 600.000, perdón, fue un cero. Algo tan inusual en nuestro medio. También ha sido miembro de varios consejos de organizaciones científicas. En la NASA, por ejemplo, fue miembro del Instituto de Astrobiología. Ha sido presidente de la International Society for the Study of the Origin of Life durante 2 periodos, siendo el primer científico en América Latina en ocupar esta posición. Lascano ha dedicado muchos esfuerzos a promover el periodismo científico y la enseñanza de la ciencia, y como decía en un comienzo, es muy reconocido mundialmente por sus aportes en el área del origen de la vida. ¿Antonio? Muchas gracias. Yo hablo del poder. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer la invitación a participar en esta reunión que me hicieron una serie de amigos, algunos de antes, otros de ahora. Y quisiera decir que, bueno, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias. Esta reunión originalmente estaba pensada para tener lugar allí, pero hubo una actitud de un jacobinismo totalmente pueblerino, que no deja de serme simpático en algunos aspectos, lo debo de confesar, y entonces las inseguridades ideológicas de algunos compañeros hicieron que la directora, con todavía un riesgo mayor ideológico que no quiso enfrentar, trasladaran el simposium de lo que hubiera podido ser una sede totalmente laica y secular a una universidad confesional, que no está mal, supongo que hay espacio para todo mundo. Pero es una pena que esto no tenga lugar en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La otra cosa que también quisiera decir es que yo soy una persona totalmente secular, religiosa, no tengo ningún problema con la religión, soy muy tolerante con todas las religiones, no tengo ninguna preocupación espiritual. Tengo un respeto enorme por los valores éticos de distintos credos, y eso encuentro que ha tenido un valor excepcional en algunos momentos de crisis, sobre todo en Latinoamérica. No se puede negar, por ejemplo, el papel que el World Council of Churches jugó liberando a presos políticos de distintos países como Chile, Argentina, Uruguay. No se puede negar el papel que las iglesias negras, por ejemplo, han tenido en Estados Unidos en obtener la igualdad de sus ciudadanos. Y evidentemente, aunque no comparta uno las posiciones religiosas, hay un punto en el que ciertamente uno tiene que estar de acuerdo, y es el hecho de que finalmente las religiones son parte de las culturas de los pueblos, y en tanto que manifestaciones culturales, la interacción que puedan tener con la descripción secular, material de la realidad, se convierten en un fenómeno académico absolutamente fascinante. Esa es la parte que a mí me interesa tocar en este punto, y por eso la charla tiene como título precisamente El falso debate entre el creacionismo y la perspectiva evolutiva, porque es como estar pretendiendo explicar la física cuántica con el jugo de naranjas. No tienen absolutamente nada que ver, y yo estoy convencido de que el buen creyente
la fe del carbonero, ¿no? Como se dice en España, no necesita de ninguna demostración empírica real para que eso altere o refuerce su fe, y también estoy convencido de que el bueno, la buena investigadora no requieren de ninguna infraestructura teológica para poder validar o no sus puntos de vista religiosos o científicos. Bien, hecho esa aclaración, que creo que es muy importante, al menos para mí, lo que quisiera también decir es que en mi facultad todos los alumnos son bilingües, entonces no sabía si eso es el caso o no aquí, pero en vista de que había una serie de colegas del extranjero, decidí que todas las imágenes fueran en inglés para facilitar las cosas. Y lo primero que hay que decir es que hay una vieja confusión que sostiene que la teoría de la evolución comienza, o el punto de vista evolutivo comienza en el momento en que Charles Darwin publica en 1859 El origen de las especies. Pero en realidad el evolucionismo como una forma de describir lo que está pasando en la naturaleza es muchísimo más viejo, y quien lo introduce primero en las ciencias naturales y exactas es Kant, cuando propone la idea de que el sistema solar es el resultado de la condensación de una nube de material que se colapsa sobre sí misma, empieza a girar, y de repente el viejo mecanismo de relojería newtoniana adquiere una perspectiva temporal. En ese momento el tiempo es introducido en un sistema físico y por primera vez empezamos a hablar de evolución de una manera clara, como parte ciertamente de los procesos intelectuales que se dan con la Ilustración. Este modelo kantiano, si lo quieren ver así, del sistema solar, es matematizado por Laplace, y todos conocen la anécdota, y vale la pena repetirlo, que cuando le regaló el libro de mecánica celeste a Napoleón Bonaparte, Napoleón hojeó el libro, vio el índice y le dijo: Monsieur de Laplace, la palabra Dios está ausente en su libro, y Laplace dijo: Sire, esa es una hipótesis que no necesito para explicar el movimiento de los planetas. Y creo que eso marca un instante que es más allá de lo anecdótico para mostrar la relación entre las descripciones de la ciencia y los puntos de vista religiosos. Pero luego, si nos vamos al siglo XIX, nos encontramos con que Lyell habla en 1830 sobre la evolución de la superficie de la Tierra, Sadi Carnot y Thomson, cuando están hablando de el incremento de la entropía en un sistema que está aislado adiabáticamente, que no está intercambiando materia y energía con el ambiente, lo que está diciendo es que el desorden aumenta y por lo tanto el tiempo tiene una dirección. Spencer habla en 1857 la evolución de las lenguas. Malthus, que tiene una muy mala reputación entre mis amigos muy izquierdistas, en realidad lo que está haciendo es hablar de la evolución de la tecnología y de la demografía en las distintas sociedades. Marx y Engels, que supongo que tienen una pésima reputación en esta universidad, hablan de la evolución de los medios de producción. Renan está hablando de la evolución de las religiones, y por supuesto, visto desde esta perspectiva, cuando Lamarck publica en 1809 su libro de la filosofía zoológica, lo que está haciendo es la fe de bautismo de Darwin, porque por una de esas maravillosas casualidades históricas es el año en el que Charles Darwin nace. De manera que, visto desde esa perspectiva, el origen de las especies de Charles Darwin no representa el punto de partida del pensamiento evolucionista, sino la culminación de una visión de cambio constante que se afianza en la cultura occidental y que muy rápidamente se expande por todas las culturas y por todas las sociedades. Uno de los mitos que se tiene muy extendidos es que hubo un rechazo brutal de las distintas religiones a la idea de la evolución, pero en realidad eso no es cierto. Darwin era muy meticuloso. Darwin fue paulatinamente abandonando toda religión y al final se convierte en un agnóstico absolutamente espléndido y plenamente respetuoso de las creencias de distintas personas, especialmente los de su familia, pero siempre fue muy cuidadoso con el respeto que le debían distintos grupos religiosos, distintas iglesias, y le manda una copia de su libro a Charles Kingsley de los Water Babies Fame, ¿no? Como es famoso la anécdota en biología y en la historia de la ciencia, y Kingsley le responde con una carta que es absolutamente maravillosa, porque muestra esta aceptación que muchos hombres y mujeres de la iglesia anglicana y luego de otras religiones van a tener hacia la idea de
de la evolución. Lo que Kingsley le está diciendo básicamente es que el esquema que está presentando Darwin es de una vitalidad tal que no encuentra desde el punto de vista religioso ninguna objeción en transformar la idea de un Dios creador inicial en un Dios que efectivamente ha generado un universo con capacidad para evolucionar. Y esto habla maravillosamente no solo de Kingsley, sino también de muchos otros credos religiosos. Los rabinos, por ejemplo, el Consejo de Rabinos de Inglaterra en ese momento acepta de una manera excepcional la idea de la evolución. Muchos sectores de la Iglesia Católica lo van a aceptar. En Egipto hay varios imanes que van a rápidamente comentar la compatibilidad de los puntos de vista de Darwin con el Corán, y la idea de que la Iglesia se opone a las enseñanzas de Darwin en realidad es un mito de cura de pueblo o de monjas atrasadas que no tiene nada que ver con la realidad histórica. Lo que es absolutamente maravilloso como pregunta es el tratar de entender por qué hubo esa aceptación de las ideas de Darwin tan rápidamente. Y yo creo que hay dos razones importantes. ¿Por qué muchos creyentes aceptaron la idea de la evolución? Bueno, porque en la tradición judeo-cristiana occidental, en primer lugar, Dios no es una entidad caprichosa. Dios es una entidad que podemos entender, y para aquellos que hayan leído con más éxito que yo la Suma Teológico de Santo Tomás de Aquino, es perfectamente claro que estamos dotados los humanos desde la óptica de los cristianos de la capacidad de comprender y describir el universo en términos racionales como una manifestación de la gracia divina. En segundo lugar, y esto es extraordinariamente importante, el tiempo en la tradición judeo-cristiana es lineal. Hay un origen y hay un juicio final. Y si yo tengo un tiempo lineal, entonces tengo la posibilidad de acumulación de procesos históricos y, por lo tanto, no solo el reconocimiento de los cambios en el tiempo, que es como vamos a entender la evolución, sino también de la reconstrucción de los fenómenos históricos que caracterizan esos procesos de evolución. Quiero que comparen esto, por ejemplo, con lo que ocurre en otras religiones, como en el budismo, donde se tiene un tiempo completamente circular y por lo tanto hay una renovación constante del universo hasta que, entrando en el nirvana, uno se escapa de esa trampa del tiempo y ya se cae en otro estado de conciencia, si se quiere ver así. Pero ciertamente estos dos elementos van a ser absolutamente maravillosos, y aunque a Dios se le ocurre hacer una serie de milagros en el Viejo y en el Nuevo Testamento, como parar el sol, como caminar sobre las aguas, en realidad no viola la idea en la tradición de los católicos y de los cristianos, la idea de que Dios no es una entidad caprichosa. En ese sentido quisiera mencionar un ejemplo absolutamente antagónico que alguna vez me comentó Octavio Paz, que fue nuestro embajador en la India, en donde existe un grupo religioso que está convencido que los dioses que han creado el universo son dementes, son dioses absolutamente erráticos, caprichosos, lo cual plantea una serie de problemas teológicos absolutamente maravillosos que sería muy interesante discutir en otro momento. Pero ciertamente, aunque hay otros factores, estos dos puntos de vista van a reforzar en el siglo XIX la idea teísta de que Dios ha creado el universo con una serie de leyes y por lo tanto las distintas iglesias cristianas, los distintos grupos judíos, algunos grupos musulmanes no van a tener problema alguno con acomodar sus enseñanzas teológicas básicas con esta visión. Hay algo que es extraordinariamente importante y que es parte de los mitos que se generan, por ejemplo, en Estados Unidos, donde siempre se piensa que los países latinoamericanos en general, España en particular, también somos víctima de la conspiración oscura de los jesuitas o de la influencia negra de las iglesias, de la The Black Legend, ¿no? Que supuestamente nos tiene dominados y víctimas de la Inquisición. En realidad, cuando uno examina con mucho cuidado lo que pasa en particular en la Iglesia Católica, uno descubre que los católicos en promedio nunca tuvieron problema alguno con la teoría de la evolución. Y hay un libro absolutamente excepcional escrito por, me parece que es José María Artigas, no estoy seguro del primer nombre, un discípulo muy predilecto de, perdón, Mariano Artigas, sí, un discípulo favorito de
el fundador indirecto de esta universidad, Tom Glick, y mi amigo Rafael Martínez, que es el jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad de la Santa Croce, en donde ellos lo que hacen es sumergirse en los archivos de la Inquisición y demuestran algo que vale la pena insistir una y otra vez, que no existe ninguna referencia formal o en contra a la teoría de la evolución en los magisteria pontificios o en las congregaciones, que son el equivalente a los ministerios o a las secretarías de Estado. Y la otra cosa que es absolutamente interesante, el New York Times protagonizó un pequeño incidente pleno de errores cuando dijo que la Iglesia Católica no le había pedido perdón a Darwin. Tampoco tenía por qué pedirle perdón, porque la Iglesia Católica nunca incluyó el origen de las especies en el índice de libros prohibidos, ni Darwin fue jamás condenado por el Vaticano. Lo que la Iglesia Católica formalmente no ha hecho tampoco es aclarar del todo su relación tan conflictiva con Galileo, pero una de las moralejas que se desprenden de la lectura de este libro, que es desde todos puntos de vista recomendable, es el hecho de que con una habilidad que mezcló no tanto las preocupaciones espirituales, sino las convicciones políticas, el Vaticano se percató de que había que tener mucho cuidado para no repetir los errores ideológicos, políticos, en términos de enseñanza que se habían cometido en el caso de Galileo. Eso no significa que todo mundo en la jerarquía vaticana aceptara la idea necesariamente de la evolución. Yo hace un par de años, gracias a la intervención de distintos amigos, mis amigos de la Universidad Pontificia aquí en México, del propio Rafael Martínez, de algunos contactos personales con cardenales, etcétera, obtuve el permiso para pasarme un par de meses en el archivo secreto del Vaticano, que como todos sabemos ni es archivo ni es secreto, es el archivo secretarial del Vaticano. Y una de las cosas que descubrí inmediatamente al estar allí, al cabo de una semana de estar allí, es que efectivamente no había ningún rechazo formal de la Iglesia a la teoría de la evolución, pero que ciertamente algunos papas y algunos miembros de la jerarquía habían tenido una relación, digamos, ambigua con la enseñanza de la evolución. En particular, Pío IX, y esto fue realmente el problema que me interesó mucho, es un papa que ciertamente rechazaba la teoría de la evolución, pero nunca habló en contra de ella ex cátedra, nunca la condenó usando el recurso de la infalibilidad papal que él mismo había desarrollado. Hay que recordar que el reinado de Pío IX se puede describir con el título en la novela de Charles Dickens, Great Expectations, porque cuando llegó al trono del Vaticano, al trono de Roma, todo el mundo esperaba a un hombre liberal, abierto, y muy pronto se convirtió en un autócrata impositivo verdaderamente aterrador. Hay que recordar que es el Papa que condena, para dolor de los hombres de la Reforma aquí en México, a Benito Juárez, a Melchor Ocampo, a Guillermo Prieto, etcétera, que nunca van a poderse quitar ese dolor como creyentes de haber sido condenados por el Papa. Pero el Papa maneja esta ambigüedad política tan maravillosa que encontramos, por ejemplo, en las declaraciones en la banqueta, en la acera de los políticos, o cuando están hablando desde sus oficinas formales. El Papa, por ejemplo, aquí ven ustedes el decreto con el que premia a un médico francés, el doctor Jams, seguramente de origen inglés, al que le da la Orden de San Silvestre, que es la orden máxima a la que puede aspirar un católico que no sea miembro de la jerarquía, que no esté ordenado, y se la da en orden de collar, espuelas y espada de plata por sus escritos en contra de la teoría de la evolución. Pero había siempre esta ambigüedad tan cuidadosa que refleja que, a pesar de su autoritarismo, manejaba la sutileza ciertamente de la vida política que el cargo requería. Una de las virtudes, una de las ventajas, uno de los regalos que le da a cualquier académico, a cualquier investigador que van al archivo del Vaticano, es el poder revisar la correspondencia completa de los papas, excepto lo que se conoce como el testamento secreto de los papas, que finalmente supongo que contiene cosas personales que uno no tiene por qué enterarse.
pero lo que sí es muy notable es el cambio que se ve en la correspondencia de Pío IX comparado con otros papas. Pío IX, y voy a volver a esto más adelante, tiene una correspondencia que está cargada de un esnovismo, y tengo que usar ese término, porque prácticamente toda la correspondencia está dirigida a Su Alteza Imperial, el Gran Duque Vladimir de Rusia, a Su Excelencia la Condesa Draco, a Su Divina Gracia. Sus corresponsales eran básicamente miembros de la aristocracia. Es impresionante esa fruición con la que él escribía básicamente a los poderosos. Y esto es muy notable considerando que al mismo tiempo el Vaticano estaba sufriendo una serie de cambios muy importantes que se van a ver en el Papa siguiente, que es León XIII. En todo caso, hay algo que llama mucho la atención y que hay algunos comentarios sueltos que encuentra uno, no en las cartas de Pío IX, no en los textos de Pío IX, sino en gente que lo rodea, en donde se refocilan, es la palabra adecuada, en la frase con la que Charles Darwin termina la segunda edición del Origen de las Especies, en donde dice: hay un cierto grandor en este punto de vista evolutivo, en donde con sus distintas capacidades que ha sido originalmente dado por un creador en unas cuantas formas iniciales o en una sola. Y de aquí algunos se han tomado la idea de que Darwin finalmente estaba mostrando una religiosidad más o menos oculta. Eso es un error total. Darwin le escribe unos años más tarde a Hooker, su gran amigo botánico, diciendo que va a pasar algún tiempo antes de que podamos ver lodos o protoplasma que generan un buen animal, un nuevo animal, pero siempre he lamentado el haber caído en querer complacer a la opinión pública y haber usado el término pentateuco de creación, cuando yo en realidad lo que quería decir simplemente surgió por un proceso que no podemos conocer. Hace un par de años, con la celebración del bicentenario del nacimiento de Darwin, con dos amigos muy queridos, Julie Peretó y Jeff Beida, nos pusimos a revisar todo el archivo de Darwin, que está en línea, absolutamente todo, y lo que uno se encuentra es que en realidad Darwin absolutamente estaba convencido de que no había ninguna diferencia básica en términos materiales entre la materia no viva y la materia viva. Y de hecho él estaba convencido que la generación espontánea no era del todo improbable, pero cuando en realidad Darwin se niega a hablar en público del origen de la vida, lo está haciendo porque cree que la ciencia no está madura para enfrentar ese problema como tal. Y aquí hay que decir que la diferencia no es tan brutal con lo que uno encuentra en otras áreas de la ciencia. Tenemos muchas dudas, por ejemplo, sobre el origen del universo, lo cual no quiere decir que los cosmólogos lo estén atribuyendo a un acto de creación divina. Tenemos muchas dudas sobre el origen de la mente humana, lo cual no quiere decir que los biólogos estemos suponiendo que es resultado de un proceso de creación divina y no de un proceso de selección natural o de evolución. Darwin en ese sentido es absolutamente consistente y claro en la necesidad de apelar a la modestia intelectual en un momento en el que hay muchas dudas al respecto. Bueno, aunque Darwin no habla pues del origen de la vida en público y aunque implícitamente está reconociendo que el evento debe haber sido la generación espontánea, Louis Pasteur, que era un experimentador absolutamente brillante, una capacidad para diseñar y hacer experimentos absolutamente deslumbrante, pero muy pocas capacidades teóricas. Si algo salta a la vista de la lectura de Pasteur es que no tenía un pensamiento abstracto muy desarrollado y tenía la incapacidad para hacer generalizaciones de las que son indispensables en muchas áreas de la ciencia. Louis Pasteur rápidamente se convence de que la manera de atacar la idea de la evolución, que está empezando a extenderse en Francia de una manera extraordinaria, es demostrando que no hay generación espontánea. Pasteur, hay que recordarlo, era un científico muy brillante, pero extraordinariamente conservador. Hay una anécdota que vale la pena tener presente, y es que cuando
su hijo le pregunta cuál es el momento culminante de su carrera, él dice: cuando me pude inclinar ante su majestad imperial Napoleón III y besar su mano. El caso de Louis Pasteur es el mejor ejemplo de una obra que supera al creador, porque es mucho más importante lo que dejó él que las actitudes que tenía. Pero como buen experimentador que era, diseña, en parte porque tomó ideas de algunos de sus colegas, los famosos matraces con cuello de cisne, y con estos matraces demuestra que no hay generación espontánea en el laboratorio, y haciendo gala de esa incapacidad de generalizar correctamente, dice: nunca ha habido generación espontánea y por lo tanto le he dado el golpe de gracia a las teorías de la evolución. Y lo dijo en público de una manera muy clara. Louis Pasteur asume un compromiso muy, muy claro con el catolicismo más conservador, en un momento en que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia católica, es una de las aliadas políticas más poderosas de Napoleón III, y Louis Pasteur en 1864, en un banquete donde lo premian en la Sorbona, afirma que sería una victoria para el materialismo si se pudiera afirmar que descansa en el hecho establecido de que la materia se organiza a sí misma. Y hay una parte que es absolutamente maravillosa por la que muestra, en la que muestra este conservadurismo, no solo científico, no solo ideológico, sino también político, cuando dice: si aceptamos la idea de la generación espontánea, no sería sorprendente suponer que los seres vivos se transforman a sí mismos y brincan de escalón en escalón, por ejemplo, hasta llegar a insectos después de 10.000 años y sin un lugar de los simios y el hombre después de 100.000 años. Y luego agrega un poco más adelante: y si aceptamos estos puntos de vista, aceptaremos el sindicalismo, el anarquismo, y ese es el fin de toda sociedad. De manera que Louis Pasteur hace una especie de maroma ideológica y política para ir de la incapacidad de mostrar la generación espontánea al laboratorio a la defensa de las estructuras sociales más conservadoras que había en Francia, siempre llevado en realidad por este rechazo que le tiene a la teoría de la evolución. En realidad, lo que hay que decir es que, puesto que Louis Pasteur demostró que no había generación espontánea, puesto que esta era la explicación que la mayor parte de los científicos tenían, la biología de repente se ve encerrada, la biología decimonónica, en un callejón sin salida aparente, porque entonces no es claro cómo surgió la vida. Y es el momento en el que surgen una serie de teorías como la panspermia, que vienen básicamente del grupo que se llamaba los fisiólogos alemanes, que dicen: bueno, la vida no surgió en la Tierra, sino que llegó en un meteorito de otro planeta, y como la teoría de la evolución está absolutamente demostrada, los organismos a partir de ese microbio extraterrestre se empiezan a desarrollar sin problema. Esta fue una salida. Otros decían: no, en el futuro vamos a poder entender cómo surgió la vida en el planeta, pero hubo un grupo adicional de pensadores, de los cuales desde luego el más destacado es Henri Bergson, que a partir de la incapacidad de la materia para dar origen espontáneamente en el laboratorio a los seres vivos, empieza a decir: esto es una demostración de la falsedad del darwinismo, empieza a promover la idea de lo que él llama la evolución creadora, que es esencialmente un punto de vista con una metafísica no muy refinada y ciertamente con un desconocimiento brutal de la realidad biológica. Tan es así que Bergson, seguramente muy a su pesar, que tenía un refinamiento intelectual no trivial, ahora se ha convertido en uno de los nombres de batalla de los creacionistas estadounidenses, que sostienen, lo presentan como el único premio Nobel que el creacionismo ha recibido, cuando en realidad el premio Nobel fue por sus libros, sus novelas, y no por sus ideas sobre la evolución creadora. Esta idea de la evolución creadora se va a encontrar con un rechazo brutal de un número enorme de biólogos, y muy especialmente de biólogos materialistas muy comprometidos con el darwinismo como Haeckel. Pero hay que decir que para entonces en el Vaticano están sucediendo cosas absolutamente impresionantes. A la muerte de Pío IX sube al trono León XIII, que ciertamente no era un radical desmecatado, pero que representa una posibilidad de actualizar la jerarquía de la Iglesia y sus relaciones a los tiempos que se están
están dando. Y León XIII es desde todos puntos de vista una figura absolutamente excepcional. Es un hombre que viene en una familia condal, renuncia al título nobiliario porque no le interesa, es un hombre que abre los archivos secretos del Vaticano para que sean consultados por cualquier académico, y es un hombre que va a reafirmar la vieja tesis de Santo Tomás de Aquino, que sostiene que la ciencia y la religión pueden coexistir, entendiendo claramente que había que lograr una adaptación de la Iglesia Católica al mundo moderno. En particular, hay que decir que el Vaticano cambia su actitud hacia las ciencias naturales. La encíclica El Padre Eterno de León XIII no ha sido estudiada en detalle, esto me lo han dicho mis amigos teólogos o sacerdotes o monjas aquí en México, me lo han dicho también mis amigos europeos en el Vaticano mismo, y claramente es un documento que marca una diferencia brutal en la actitud de la jerarquía vaticana, ciertamente muy esclerosada con la llegada de un Papa nuevo. Aquí quisiera yo decir por experiencia personal lo refrescante que fue pasar del esnovismo de Pío IX, que se conformaba con intercambiar correspondencia con toda la nobleza y las cabezas reinantes de Europa, cuando se asoma uno a la correspondencia de León XIII. Las cartas son de la Asociación de Médicos de Módena, del grupo de pastores productores de queso de Lacio. Uno ve realmente una apertura que permite entender sin ninguna dificultad la preocupación que tiene León XIII por el destino de los obreros. Es famosa la preocupación de León XIII por defender a las clases menos favorecidas en este sentido. Pero ciertamente, lo que es especialmente importante de León XIII es también que en 1893 publica, emite, no sé cómo digan los católicos, los creyentes, una encíclica que se llama Providentissimus Deus. Quiere decir que me soplé todas estas encíclicas, todas las he leído, y ha sido un esfuerzo no trivial. Por esto lo platicaba ayer con algunos amigos y colegas, porque el lenguaje, la retórica de las encíclicas es muy diferente a la de un artículo publicado en Science o Nature, pero en fin. Pero lo que es extraordinariamente interesante de esta encíclica, que se conoce como la encíclica bíblica, es que el Papa reitera la regla de la interpretación de San Agustín. No sé si San Agustín, lo confieso, lo dices como tal o es el nombre que le han dado después, de que un texto religioso se debe interpretar literalmente, a menos de que la razón o la necesidad demuestren que eso no era la intención original. En otras palabras, algunos textos sagrados son evidentemente metafóricos, y esto marca en realidad una diferencia brutal, que seguramente muchos de ustedes conocen mejor que yo, entre muchas iglesias protestantes, no todas, que hacen una interpretación literal de los textos bíblicos, mientras que en la tradición católica la actitud es completamente diferente. Incidentalmente, en 1902, el mismo Papa León XIII crea la Comisión Bíblica Pontificia, que en 1909 publica una serie de decretos sobre la interpretación del libro de Génesis en lo que se refiere a los aspectos teológicos del origen del hombre, y ciertamente era, como es de suponerse, la reafirmación constante, una y otra vez repetida, de que una cosa es la parte material del hombre y otra cosa es la parte espiritual. Y quisiera señalar la parte material del hombre porque en ninguno de estos papas se ve una mención a la mujer. Es parte de ese sexismo bien reconocido que tiene la Iglesia Católica y que no ha comenzado a variar sino hasta hace poco. Para entonces, las ideas de Darwin empiezan a tener una serie de críticas muy afables, lo que algunos llamarían en política el fuego amigo, cuando gentes como Ernest Haeckel, que era de una lealtad asombrosa a Darwin y que jugó un papel extraordinariamente importante en el desarrollo de la biología mexicana a través de la lectura y la interpretación y la promoción que hace de él don Alfonso Herrera, Haeckel reconoce muy abiertamente que el principal defecto de la teoría darwinista es
que no da ninguna luz sobre el origen de los primeros seres vivos, de los cuales todos los demás descienden. Cuando Darwin supone un acto especial de creación para esta primera especie, no está siendo consistente y me parece no está siendo realmente sincero, que claramente refleja que Haeckel no conocía la carta privada que Darwin le había enviado a Hooker al respecto. Pero Haeckel se convierte en uno de los, si me permiten tomar una palabra del Antiguo Testamento, se convierte en uno de los profetas del monismo, para horror de los católicos más conservadores, y propone una idea de la origen de la vida. Hay algunas personas tomando fotos, con mucho gusto les regalo el archivo completo de la conferencia, no se preocupen. Lo que Haeckel hace es proponer un esquema monista en donde, si se dan ustedes cuenta, no necesito entrar en detalle, pero donde se dan ustedes cuenta que está diciendo que vamos de soluciones inorgánicas, carbonatos, a fluidos orgánicos, protoplasmas, etcétera, y a la diferenciación de los primeros seres vivos hasta llegar a los Monera, que es el nombre que le va a dar a las distintas bacterias. Y el esquema haeckeliano va a tener una influencia absolutamente deslumbrante en todo el desarrollo de la teoría evolutiva en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX. Aquí hay que decir que estas convicciones monistas de Haeckel lo llevan a afirmar de manera categórica algo que va a perturbar mucho a una serie de pensadores religiosos, que no hay nada en la materia viva que sea diferente a la materia inerte. Todos los procesos naturales, todos descansan están conectados por una conexión histórica, material y causal. Y en ese sentido sí quisiera decir, como biólogo, que cada libro de bioquímica, cada texto de biología molecular, cada libro de biología celular es un canto y es un poema a una visión materialista de la vida. Podemos entender la replicación de los ácidos nucleicos, la expresión de los genes, la síntesis de las membranas, los procesos metabólicos con un criterio estrictamente material, y no necesitamos apelar absolutamente a ninguna fuerza metafísica o a una fuerza no natural. Y esto tiene en realidad sus raíces en este desarrollo espectacular de la bioquímica, que en realidad es un reflejo, voy a referirme a ello un poco más tarde, es un reflejo del proceso de molecularización que comienzan a sufrir en este momento las ciencias biológicas. Bueno, el monismo de Haeckel, que en algún momento dado fue declarado, para horror del Vaticano, el Papa del monismo, y fue invitado a Roma, con lo cual el Papa amenazó con salirse de Roma si Haeckel iba. Haeckel fue y el Papa se quedó, no hubo mayor problema como era previsible. Provocó, sin embargo, una serie de rechazos enormes de algunos sectores muy conservadores de la Iglesia. Y aquí quisiera decir que una amiga muy querida, Lady Miriam Rothschild, la famosa naturalista inglesa, siempre que tenía yo la posibilidad de platicar con ella, que ocurrió afortunadamente para mí en muchas ocasiones, platicábamos de distintos problemas, y de repente me decía, Antonio, tú que eres católico, ¿ya leíste a Bassman? Entonces yo le decía, Miriam, yo no soy católico, no importa, ya leíste a Bassman. Y Bassman siempre se quedó como un hombre perdido en mi inconsciente, hasta que de repente, leyendo una buena biografía de Haeckel, me encontré con una referencia a Erich Bassman, y entonces descubrí que efectivamente Miriam Rothschild, que era una entomóloga muy distinguida, tenía toda la razón en insistirme, no tenía razón en creer que era católico, pero tenía toda la razón en insistirme en que tenía que ir a Bassman. Bassman era un jesuita de un refinamiento intelectual absolutamente sofisticado. Se convirtió en el experto decimonónico en la evolución de la conducta de insectos sociales, y Bassman es un caso de una transformación absolutamente maravillosa con respecto a Darwin y en su relación con Haeckel. Bassman pasa de 1891 a cuando escribe por primera vez sobre la evolución de las hormigas, que tienen una serie de insectos esclavizados, si me permiten ser muy antropocéntrico y usar ese término, a estar rechazando las explicaciones evolutivas, a afirmar explícitamente en 1901 que la única manera en que podemos entender la evolución de la conducta de los insectos es si reconocemos la validez de las explicaciones evolutivas. Entonces aquí lo que tenemos es una actitud crítica
abierta, maravillosa, típica de los jesuitas. Tenemos un refinamiento intelectual que le permite ir con creces más allá de sus prejuicios materialistas o antimaterialistas iniciales, hasta de verdad convertirse en uno de los grandes exponentes de la conducta explicada desde una perspectiva, desde una óptica evolutiva. Pero en lo que ciertamente Basman fue siempre incapaz de ceder fue en la idea monista de Haeckel de el origen de la vida como un acto natural. La fotografía la puse con toda intención apuntando en esa dirección, porque Basman se la pasó criticando a Haeckel, enviándole textos, escribiendo en su contra, pero Haeckel couldn't care less. Haeckel nunca lo volteó a ver, le tuvo perfectamente sin cuidado y siempre hablaba de las actitudes sofistas de los jesuitas que a él le tenían perfectamente sin cuidado. La relación, sin embargo, entre ambos es absolutamente fascinante en muchos sentidos, porque habla de la capacidad de dos personas, uno completamente, no solo no creyente, sino con un ateísmo militante, y para horror de muchos de mis amigos católicos, masón, que sigue siendo como un pecado de nacimiento absolutamente divertido para los que nos parecen muy aburridas esas cosas. Basman escribe con una lógica válida en los círculos eclesiásticos y en los círculos religiosos católicos, pero ciertamente inválida para los naturalistas, en donde dice que el no poder entender cómo surgió la vida es una demostración de la existencia de Dios, y que por lo tanto se puede afirmar que la aceptación de un creador personal es un postulado real de la ciencia, a lo que Haeckel va a responder que el libro de Basman no es más que un ejemplo de los sofismas típicos de los jesuitas. Aquí hay que entender un elemento social no trivial. Los alemanes, un sector muy importante de la cultura alemana, tiene el mismo rechazo a la actitud de los jesuitas que uno se encuentra en Inglaterra o en Estados Unidos, donde siempre se habla de esta conspiración de las sotanas negras y demás, la herencia de Isabel I, que sigue permeando la interpretación de algunas de las relaciones entre ambos. Pero lo que es interesantísimo es que Basman, en 1902, en una serie de conferencias que da en Berlín, discute con mucho cuidado el origen de la vida y llega a la conclusión de que sí, se puede demostrar que hay generación espontánea, otra vez este surgimiento repentino de un ser vivo, que entonces claramente él echaría para atrás sus defensas y no tendría problema para reconocer que la vida tiene un origen material, lo cual nos habla ciertamente de la capacidad crítica que Basman tenía con respecto a sus propias posiciones y el respeto que nos merece en ese sentido. Y Haeckel, a su vez, ya en el último libro que escribe, que se llama mis últimas afirmaciones, mis últimas palabras sobre la evolución, escribe al final una postdata, un posescrito que se llama La evolución y los jesuitas, o el jesuitismo, y comienza con un golpe brutal hacia Basman, diciendo que la ciencia de la evolución, nuestra ciencia de la evolución, ha ganado su triunfo mayor cuando al principio del siglo XX sus oponentes fundamentales, las iglesias, se pudieron reconciliar con él. Es decir, lo que Haeckel está diciendo es la fuerza que tiene la teoría de la evolución es tal que ni siquiera los creyentes más acérrimos la pueden negar. Lo que Haeckel no estaba tomando en cuenta es que había muchos creyentes que no tenían problema con la teoría de la evolución, no tenían absolutamente ninguna dificultad al respecto. Donde sí había un problema muy fuerte, ciertamente, es en que Basman va a sostener que hay dos puntos en los cuales la teología católica, quiero enfatizar eso porque no sé de lo que esté pasando en otras iglesias cristianas, no puede resolver, es el origen divino de la vida y el origen divino del hombre. De hecho, Haeckel en un momento dado dice es tan inteligente Basman, hay que reconocerle su esfuerzo y la lógica de sus argumentos, que por eso es importante, miren, cuando dice, por ejemplo, es la persona más competente para hacer la defensa científica de sus puntos de vista a partir de sus estudios durante mucho tiempo de los insectos y su conocimiento general de la biología. Es de verdad un reconocimiento de un oponente, un reconocimiento muy caballeroso, ¿no? Una actitud
actitud muy caballerosa del reconocimiento de un oponente ideológico, y Basman hace exactamente lo mismo. Lo que es fascinante, y esto es algo que he estado haciendo con mis amigos Juli Peretó y Jesús Catalá, de ambos de Valencia, es cuando nos pudimos percatar de la enorme influencia que Basman había tenido entre los jesuitas. A partir de la obra de Gemelli, de Pujula, de Maumuz y de Labourou, uno puede ver cómo hay un empeño muy real de distintos jesuitas por tratar de promover la divulgación de la teoría de la evolución, siempre bajo una óptica religiosa, en el origen de la vida y en la evolución del hombre, pero el resto con una consistencia, con una solidez académica que es realmente conmovedora. Entonces yo creo que aquí hay un fenómeno absolutamente interesante que vale la pena seguir, que nosotros hemos estado analizando con mucho cuidado y que de repente nos dio luz sobre una figura que es un poco extraña para creyentes y no creyentes, que es Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es siempre visto como una figura aislada, tanto entre mis amigos católicos, entre mis amigos curas, monjas. Uno habla de Teilhard de Chardin y siempre es visto como una figura excepcional. Pero en realidad lo que Juli Peretó y Jesús Catalá y yo estamos convencidos es que Teilhard de Chardin representa la culminación de esta larga tradición jesuítica, en donde hay un empeño por encontrar una conciliación entre la teoría de la evolución, los principios básicos de las enseñanzas teológicas de los cristianos, de los católicos en particular, y que realmente en ese sentido su obra es absolutamente meritoria, porque con una convicción personal muy sólida, él intentó ver hasta qué punto se podía conciliar las cosas. ¿Por qué no vemos ese empeño después? Yo creo que porque la Iglesia entró en una dinámica distinta, y algo que debo decir que me sorprendió mucho es que después de haber leído con mucho cuidado los 2 volúmenes de la historia de los jesuitas de La Couture, me encontré con que no hay ninguna referencia a Basman, que no hay ninguna referencia a Gemelli. Los mismos jesuitas no han recuperado el valor de todo este grupo, de toda esta escuela, que de verdad tuvo una influencia enorme. Algo que también quisiera decir es que he intentado varias veces acercarme al archivo de los jesuitas, y allí sí, está más negra la entrada que las sotanas de los jesuitas, como hubiera dicho Haeckel, porque no he logrado ni siquiera, tratando de mover influencias con jesuitas que tienen una posición alta en la orden, con el apoyo de cardenales, está absolutamente cerrado el archivo de los jesuitas. Hay distintas hipótesis al respecto. Yo no creo que sea una conspiración, yo creo que corresponde a intereses muy especiales, pero es una pena que no pueda yo decirles más al respecto. Lo que sí les quisiera decir es que algo que me llamó mucho la atención es que otra vez en el mundo anglosajón, sobre todo en el mundo protestante, siempre se habla del envío de Teilhard de Chardin a la China como un exilio teológico, como un exilio físico, como un castigo político, pero en realidad no hay que olvidar que los jesuitas siempre tuvieron una relación muy especial con China. El único colegio que no fue destruido durante la Revolución Cultural en China, el único colegio extranjero, fue el de los jesuitas. Los jesuitas son los que crean el observatorio de Beijing, y basta leer la biografía de Matteo Ricci para darse cuenta que en realidad China siempre fue una segunda patria para los jesuitas, de suerte que el exilio en China de Teilhard de Chardin hay que verlo con un poco de cuidado y no hacer afirmaciones tan tajantes. Para entonces, sin embargo, lo que estaba pasando en la Iglesia Católica es extraordinariamente interesante. Pío XII publica la encíclica Divino Afflante Spiritu, que es absolutamente maravillosa, porque uno se da cuenta que mucho de lo que está escrito en el Antiguo Testamento es consistente con la tradición literaria del Cercano Oriente. El que, por ejemplo, Salomón llame a la Sulamita mi hermana no tiene nada de raro. El que diga que sus pezones son como botones de rosas de Jericó no tiene nada de raro. Aquí lo que estamos viendo en realidad es un estudio literario comparado
comparativo absolutamente extraordinario que muestra la riqueza que tiene la Iglesia Católica en algunas áreas de la investigación científica. Y luego en 1950 viene una otra encíclica, Humani Generis, que es absolutamente extraordinaria si tomamos en cuenta el momento que estaba pasando. No hay que olvidar que estamos hablando de la Guerra Fría, que no es un problema trivial, de una ideologización brutal, de un partido comunista italiano absolutamente maravilloso, que estuvo a punto de ganar las elecciones varias veces si no hubiera sido por la intervención ilegal y legítima de los sectores más conservadores de la jerarquía católica en Italia. O sea, son momentos políticos extraordinariamente complicados que yo creo que no han sido analizados en toda la riqueza que tienen. Pero en 1950 la encíclica es maravillosa porque, de manera natural, el Papa dice que cuando se discuta la evolución, los católicos tienen que tomar por válido la existencia de un espíritu, de un alma espiritual, que fuera de eso la discusión está abierta por parte de la Iglesia y que, sin embargo, esta discusión es para los expertos en la ciencia y la teología y que las razones, los argumentos en un sentido y en otro deben ser pesados con mucho cuidado. Los católicos deben estar listos para someterse al juicio de la Iglesia, que tampoco tiene nada de raro, no se le pueden pedir peras al olmo, que la gente, aquí no es claro para mí si está hablando del pueblo católico o de todos en general, no deben tomar por un hecho que la evolución es un hecho probado y que no deben actuar como si no hubiera reacciones teológicas para mantener una reserva y una cautela en sus discusiones. Alguien podría criticar a la encíclica, al Papa, por afirmar esto, pero cuando como biólogo me asomo a lo que está pasando en 1950, hay que recordar que la evolución, la biología evolutiva, lleva apenas unos cuantos años de ser institucionalizada como una disciplina científica. Se acaban de fundar, por ejemplo, las primeras cátedras de evolución, las primeras revistas científicas de evolución, el neodarwinismo, que es la conjunción del mendelismo con el darwinismo, empiezan a pesar fuertemente, pero ciertamente había muchos debates sobre los mecanismos detallados de la evolución. Entonces tampoco hay que asustarse con estas afirmaciones de la encíclica, y yo creo que hay que hacer una lectura generosa para darse cuenta que se está diciendo busquemos la posibilidad de una conciliación. Y permítanme resumir de una manera que es casi escandalosa ¿qué es lo que está pasando? Vamos de un papa autócrata, conservador, reaccionario, de hecho, más que conservador, que escribe en contra del darwinismo en privado, a una actitud absolutamente abierta desde el punto de vista intelectual de León XIII, a Pío XII, que habla de la encíclica en donde dice los humanos, en lo que se refiere a la parte material, somos probablemente resultados de la evolución. Y esto llevó a un periodo que yo no he estudiado, que es absolutamente fascinante, porque también habla de cómo el kitsch se puede introducir en la Iglesia Católica, y lo vemos aquí durante esta época de una manera absolutamente aterradora. Por ejemplo, un jesuita, Franklin Ewing, cuando se da el primer centenario, la celebración del primer centenario del origen de las especies, pesca de una manera mecánica y sin haber comprendido realmente lo que significa las ideas de Sewell Wright, que dicen que si nosotros tenemos una evolución de cuello de botella, entonces las poblaciones subsecuentes van a tener un sesgo en su composición genética. Y aquí, cuando uno lo ve intentar aplicar esto a Adán y Eva, uno siente que se están forzando mucho las cosas. La lectura de los textos que producen jesuitas, dominicos, seglares, católicos que no son, no sé cómo se dice, los que no son parte, ¿laicos? No, pero yo soy laico porque yo no soy creyente y ¿sí? Bueno, pues los católicos laicos producen junto con sacerdotes, con una serie de documentos que rayan, permítanme decirlo con todo respeto, en el límite de lo ridículo. Hay un intento muy forzado para adaptar y adoptar las hipótesis del darwinismo en lo que pudo haberse ido en otra dirección. La diferencia es brutal cuando uno ve los historiadores, los arqueólogos,
o los físicos asociados al Vaticano, que están reflejando una tradición intelectual mucho más sólida en esas áreas que en las ciencias de la vida. En pocas palabras, aquí se vuelve muy visible la fragilidad que tiene el cuerpo teórico del Vaticano con respecto a las ciencias de la vida, que se va a ver muy rápidamente en lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente gran momento? Bueno, todos ustedes lo conocen, evidentemente, y es cuando el Papa precedente, Juan Pablo II, dice que la teoría de la evolución es mucho más que una teoría, que es un hecho, que es algo que ciertamente el resto del mundo ya sabía muy bien, pero la convicción con la que lo dice resuelve los problemas conflictivos que una serie de creyentes puedan tener, y yo creo que esto es un mérito indudable. Y lo que es absolutamente maravilloso, porque refleja esa continuidad histórica que a mí siempre me conmueve de la Iglesia Católica, las referencias constantes que él hace a Pío XII y la encíclica de Humani Generis. Uno puede entonces decir, si me permiten ponerlo así, que uno puede ver esta evolución de la Iglesia desde Pío IX en contra del darwinismo en lo privado, León XIII, perdón, aquí está mal escrito, con la encíclica Eterni Patris, Pío XII con la Humani Generis, Juan Pablo II, que abiertamente dice que la evolución es más que una hipótesis, y agregué aquí Juan XXIII, no solo porque es una figura que me conmueve de muchas maneras, uno quisiera que todos los papas fueran como él, el sentido de humanidad, de solidaridad, de amor cristiano, entendido así verdaderamente, como el Cristo de Pasolini en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Este Cristo tan maravilloso parece encarnado en una figura como Juan XXIII. Juan XXIII nunca, hasta lo que he estado buscando, y he buscado, créanme, con mucho detalle, nunca dice nada sobre la evolución biológica, pero hace algo que es maravilloso, y es abre las ventanas, abre las puertas para que entren ráfagas de aire fresco a ese cuerpo anquilosado en que se había convertido la Iglesia Católica, al menos en la jerarquía. Convoca al Segundo Concilio Vaticano II, y yo me leí todas las actas, creo que con esto sí me merezco el cielo, aunque sea ateo, todas las actas, todas las páginas del Concilio Vaticano II. Las ciencias físicas y naturales están ausentes. El Vaticano, entiendo que había problemas mucho más serios, entiendo que había necesidades mucho más ingentes, entiendo que había asuntos que había que resolver, pero yo creo que allí los teólogos del Vaticano perdieron una oportunidad absolutamente maravillosa para abrirse a los campos nuevos que estaban surgiendo, como la biología molecular o la astrofísica moderna, para no ir más lejos. Déjenme mencionar algo que encuentro maravilloso en muchos sentidos, que son las declaraciones que el cardenal Ratzinger, en 68, creo que no era cardenal todavía, hace con respecto a la teoría de la evolución. Hay un texto absolutamente sensacional en donde dice que la antropogénesis, que por supuesto muchos amigos que son evolucionistas y son creyentes, y tengo muchos amigos evolucionistas que son ateos militantes, de manera que yo creo que al menos en culturas como las mexicanas es posible hacer esa diferencia. Hay un texto que aquí, si me van a permitir, aunque me pase un poquito de tiempo, lo tenemos que ver porque hice un experimento que vale la pena mencionarles. Este texto lo publica en el 2004 la Comisión Teológica Internacional. Desafortunadamente no tengo los nombres de los que ayudaron a la Comisión Teológica, cuyo conocimiento sobre la astrofísica y la química prebiótica es muy frágil, para poderles decir quiénes estuvieron atrás, pero fue una comisión que fue presidida por Joseph Cardinal Ratzinger, o sea, ya era miembro del Sacro Colegio Cardenalicio. Y déjenme leer. De acuerdo a las explicaciones científicas ampliamente aceptadas, el universo se originó hace unos 15,000 millones de años en una explosión que llamamos el Big Bang, y se ha estado expandiendo y enfriando desde entonces. Después, gradualmente surgieron las condiciones necesarias para el origen de los átomos, después la condensación de galaxias y estrellas, y hace unos 10 mil billones gringos de años, la formación de los planetas. En nuestro propio sistema solar y en la Tierra, que se formó hace unos 4,500 millones
millones de años. Las condiciones fueron favorables, deben haber sido favorables para el surgimiento de la vida. Aunque hay poco consenso entre los científicos acerca del origen de estas primeras formas, cómo explicar el origen de estas primeras formas de vida microscópicas, hay un acuerdo general que el primer organismo existía en el planeta entre unos 3.500 a 4.000 millones de años. Puesto que se ha demostrado que todos los organismos vivos en la Tierra están genéticamente relacionados, tenemos la certeza de que todos los organismos vivos descienden de este primer ser vivo. La evidencia que converge de muchas disciplinas en las ciencias físicas y biológicas nos da un apoyo cada vez creciente para una teoría de la evolución que explica el desarrollo y la diversificación de la vida en la Tierra, mientras que las controversias continúan sobre el ritmo de la evolución y sus mecanismos detallados. Este texto se lo he mostrado a amigos en varios comités de la NASA a los que pertenezco, a varios comités de la National Science Foundation, a varios amigos españoles, incluyendo unos del Opus Dei conservadores, como si fueran Franco reencarnado, a distintos personajes, y sistemáticamente dicen, eso es la explicación científica. Y luego les vuelvo a enseñar la misma imagen, la misma diapositiva, pero diciendo de dónde viene. No hay ningún desacuerdo con ningún colega, y créanme que después de haber presidido durante 8 años la mayor organización científica dedicada al estudio del origen de la vida, se los puedo garantizar, no hay ningún desacuerdo en general de ningún colega en contra de este texto, lo cual habla del refinamiento intelectual y científico y de la apertura a la que se pueden llegar ciertos grupos adentro del Vaticano, y es extraordinariamente alentador que el Papa actual, que trae atrás de sí una carga muy sólida desde el punto de vista académico, haya aceptado esto. Sin embargo, hay fenómenos recientes que a mí me inquietan bastante. Por ejemplo, hubo unas sesiones de comunión y liderazgo, supongo, las personas humanas creadas en la imagen de Dios, que tuvieron lugar en Roma. Ciertamente allí estaba no solamente el cardenal Ratzinger, sino algunas otras personas. Quiero anotarles estas partes. Miren, hay un número creciente de críticos científicos del neodarwinismo que apuntan hacia la evidencia del diseño, es decir, estructuras biológicas que exhiben una complejidad específica que desde sus puntos de vista no pueden ser explicadas en términos de un proceso puramente contingente, y que el neodarwinismo ha ignorado o no interpretado correctamente. Esto es falso. Esto es falso. Los únicos que hablan de diseño como tal son los grupos creacionistas o de diseño inteligente, que para mí no es un movimiento religioso, ciertamente no es un movimiento científico, es un movimiento ideológico que corresponde a uno de los sectores más reaccionarios, más conservadores de la sociedad estadounidense, y que se haya colado en un texto de la Iglesia Católica cuyo nivel de oficialismo desconozco, un texto donde se cree que la evolución es pura contingencia, es puro azar, refleja una lectura completamente errática, si es que la hubo, de lo que Darwin está diciendo. Lo que entendemos hoy en día por darwinismo es el proceso de generación de diversidad por mutaciones, por simbiosis, por rearreglo, por transporte horizontal, que me genera diversidad en una población, que es aleatorio respecto al medio ambiente en el que están surgiendo las presiones de selección, y las presiones de selección que van a empujar a la población en una cierta dirección. Entonces es absolutamente lamentable que estos textos se cuelan, porque ciertamente cuando uno los ve con una óptica científica no puede uno menos que reconocer que representan un atraso casi ridículo y un retroceso con las cosas anteriores. Y hay algo que es todavía peor, which is exactly what I was referring to, Andrew, when I mentioned it last evening. Un teólogo de la familia, supongo que es una especialidad en la teología, me confieso totalmente ignorante al respecto, muy cercano, un antiguo discípulo del Papa Ratzinger, en el 2007
dice, desde mi punto de vista, la biología también debe estar abierta hacia el concepto de la teleología, cosa que hay que decir, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero en fin. El movimiento del diseño inteligente estadounidense no tiene una buena reputación en Alemania porque a menudo se confunde con el creacionismo, pero es necesario clarificar este punto. Existen muchos investigadores en el movimiento de diseño inteligente que han introducido, por ejemplo, la idea de una complejidad irreductible, que significa que existen sistemas biológicos que no pueden ser explicados en la base de procesos puramente físicos. Pero eso no es lo que pretendemos los evolucionistas. Los evolucionistas no estamos diciendo que el movimiento de las moléculas a través de una membrana, que la cefalización en los organismos bilaterales, que el origen del citoplasma sean el resultado de procesos puramente físicos. Eso no lo dicen los evolucionistas. Y que alguien tan cercano al Papa tenga este tipo de afirmaciones, a mí me parece una aproximación, si ustedes quieren, muy ecuménica, muy católica en el sentido original del término, a un movimiento que no tiene atrás ningún refinamiento intelectual y que choca con esas tradiciones académicas espléndidas que la Iglesia Católica tiene. Entonces, ¿hay algo que se pueda concluir? Yo creo que sí. En primer lugar, yo creo que la relación de la Iglesia Católica, hay muchas otras iglesias, pero me refiero a esta, la Iglesia Católica con la teoría evolutiva es una historia de oportunidades perdidas y opciones que se dejaron ir. Es una pena, insisto, que el Concilio Vaticano II no se haya abierto a lo que estaba ocurriendo en ese momento en áreas de las ciencias de la vida. En segundo lugar, y esto lo reflejan claramente algunos de los textos de los años 50, los dos últimos que he mencionado, la Iglesia como un todo, hay excepciones maravillosas, tiene que terminar de entender que la perspectiva evolutiva es distinta a una visión mecánica de la naturaleza. Los biólogos abandonamos hace mucho la perspectiva mecánica de la naturaleza para reconocer que lo que tenemos atrás es un proceso de evolución en donde podemos reconocer en términos temporales y evolutivos los distintos rasgos básicos de los seres vivos desde nivel molecular hasta nivel de población. En tercer lugar, la inercia yo creo que llevan las ciencias de la vida es demasiado fuerte. La investigación en las ciencias de la vida está abriendo áreas nuevas para las cuales los sistemas o los marcos de referencia teóricos, legales, sociales, éticos, no tienen respuesta inmediata y tampoco los tiene la Iglesia Católica. Déjenme poner un ejemplo muy claro. Hay un debate sobre los organismos transgénicos. En realidad, el debate sobre los organismos transgénicos tiene un origen no trivial que todos han ignorado. Las leyes que tenemos para patentar organismos, vienen del siglo XIX, cuando lo que estábamos patentando eran máquinas de vapor o máquinas de coser. El descubrimiento de que podemos alterar genéticamente una serie de organismos está planteando problemas para los cuales ningún sistema legal en todo el mundo está capacitado para dar una respuesta inmediata. Hoy en día tenemos una serie de experimentos con organismos transgénicos, por ejemplo, para entender el desarrollo del sistema inmunológico. Esto plantea una serie de problemas éticos que los científicos tratan de resolver pensando en el bien común y ciertamente si uno se va a la legislación, nos damos cuenta del atraso con el cual, por ejemplo, los diputados, no solo en México, sino en otros lados, legislan sobre lo ilegal y lo incorrecto éticamente que resulta el alquilar vientres para poner allí embriones humanos. Pero son atrasos que tiene toda la sociedad y es obvio que si los tiene toda la sociedad, la Iglesia Católica, y permítanme en este caso ser muy claro, aún en riesgo de ser malentendido, de ser mal comprendido, la Iglesia Católica tampoco tiene respuestas. La Iglesia Católica ha dejado pasar de una manera muy clara, muy flagrante, con excepciones muy visibles, a los teóricos de la biología moderna, a los teóricos
históricos de la ciencia de la vida, y así como tiene una tradición maravillosa en arqueología bíblica que todos respetamos sin lugar a dudas, no vemos el equivalente en el caso de las ciencias de la vida. Y yo creo que aquí la Iglesia se está quedando atrás y la sociedad en su conjunto no tienen respuesta. El imponer sanciones de tipo espiritual pueden ser válidas para los creyentes, pero la Iglesia aquí ciertamente pierde la posibilidad de ser una maestra de la sociedad al respecto. Y luego hay algo adicional que está ocurriendo, y es que todas las sociedades están volviéndose crecientemente inmunes a los intentos de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica para influir en la enseñanza. Es obvio que el laicismo de la educación mexicana nunca se va a echar para atrás. Es obvio que la Iglesia Católica es la gran derrotada históricamente cuando entra en la política en la historia mexicana, pero al mismo tiempo es obvio que todos reconocemos muy gozosos la parte tan extraordinaria positiva que tuvo, por ejemplo, la influencia de los 12 franciscanos en el proceso de defensa de los derechos de los pueblos originales. Es obvio que todos reconocemos el valor que tuvo la introducción de las ideas de la Ilustración en la independencia por sacerdotes cristianos, católicos, y es obvio que todos reconocemos las ventajas de un sistema ético que al menos en parte está basado en las enseñanzas de los cristianos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por esta estimulante y en algunos aspectos muy provocativa conferencia, y estoy seguro que van a haber muchas consultas, comentarios, preguntas, así que se ofrece la palabra. ¿Se ve? Andrew? Andrew? Andrew Vincent from Oxford. Thank you for a brilliant talk. Very, very informative. And thank you for a brilliant talk. Very, very informative. And I've been a lifelong Catholic. You've actually taught me a lot of things that I didn't know in terms of documents and so on. So thank you for all your hard work and research. Just one comment. You mentioned that biologists have abandoned the idea of biological things being machines. But of course, Richard Dawkins, you have very Catholic friends, you have many different contacts, I know that you know him. He often uses machine metaphors when he describes living things. So is there a difference between how biologists discuss these things within the academic circles and what they communicate to the public? Because of course, I'm also concerned about those metaphors and their impact on the public. Thank you. Thank you, Andrew. Actually, perdón, sí, en inglés. Dale en español porque he traducido. Bien. Sí, bueno, yo me siento muy orgulloso de la amistad con Richard Dawkins y me encanta ese ateísmo militante que tiene, que hace nada más por molestar, ¿no? Hay una cosa que es una realidad. En los países donde los sistemas religiosos forman parte de los aparatos de poder político, es donde los ateos se desarrollan con mayor intensidad, ciertamente, ¿no? Veamos el caso de los ateos españoles, por ejemplo, ¿no? O algunos ateos italianos. El ateísmo, yo creo, de Dawkins hay que entenderlo en ese sentido. Y también hay que entender exactamente en el mismo sentido la fuerza de las metáforas. Mi amiga Erdine Fox Keller escribió un libro espléndido hace unos 3 o 4 años, en donde ella discute el riesgo de las metáforas en biología. Las metáforas, cuando nosotros las utilizamos, por ejemplo, para entender el gasto de energía que pueda tener una célula o un proceso como la rotación de las subunidades de la ATPasa para generar ATP, resultan ser un modelo absolutamente espléndido. Pero esto no contradice la perspectiva evolutiva, porque como bien ha señalado Michel Morange en un libro maravilloso que se llama ¿Qué es la vie?, que es la vida, que publicó no hace mucho, en la biología contemporánea coexisten 3 tipos de explicaciones. La explicación meramente mecánica, que me permite, por ejemplo, simular como si fuera una cremallera, un zipper, un cierre, la replicación del DNA. La explicación darwinista,
que me permite reconocer que la DNA polimerasa que está leyendo tiene un dominio que comparte con la RNA polimerasa y que viene de épocas anteriores a la aparición del DNA, y la explicación física no causal que me permite entender cómo pueden aparecer sistemas complejos como las membranas, en donde lo único que yo necesito para formarlas es que haya moléculas que tengan una parte que les guste el agua, una parte que no les guste el agua, y automáticamente me forman bicapas absolutamente flexibles sin necesidad de tener genes que me lleven a los lípidos a esa posición. De manera que una vez que entendemos estos tres aspectos que coexisten en la biología contemporánea, nos damos cuenta que uno puede ser una táctica de cálculo, una táctica de descripción, y en modo alguno refleja la ausencia de un pensamiento evolutivo, que ciertamente es algo de lo que no podemos acusar a Richard Dawkins. Muy bien. Desgraciadamente no veo mucho. A ver, vamos en este orden. Daniel. Sí, ser breve, por favor, en las intervenciones, que hay muchas manos levantadas. Voy a hablar en inglés. Mejor. You spoke to... Sorry, I think it's much better if you speak in Spanish, because not everybody has the translator available. Okay. Yes, yes, Ah, yes. sorry, Okay. sorry, No, sorry, no, sorry. sure, I can, but I can be sharper in English. You spoke to those who share your views already, and used that figure that that evolution is a fact, and that those who don't believe all of it don't recognize the facts, one has to conclude they're stupid or bad-willing. But to convince those who do not share your views rationally, you have to do something else. You have to give some arguments, or at least point towards them. And you mentioned some of the authors who also said that there may be some problems which can give rational reason for doubt, although the probability of evolution. You mentioned Werner Neuer and the present Pope, and you said just that or nothing. But I think what you would have to do to defend your view and to convince those who disagree would be to give reason that what seems to be to some or to many what is called irreducible complexity can be explained with these theories. And there has been also a philosophical debate, and it's not at all clear that that can be solved easily. So I don't think that this approach, evolution is a fact, gets us anywhere. And I think you would have to give some arguments how to deal with irreducible complexity. Thank you. I would never dare to assume that there's anyone in the audience, and I'm sure you wouldn't do either, that agrees or disagrees completely with what I say. What I'm simply saying is that to appeal to intelligent design as a way of explaining the traits of living beings is a gross misunderstanding of the current debates that we have in evolutionary biology. For instance, it's true that we don't know how to explain the actual origins of life, which is my own field of expertise, but it's equally true that we can construct a very detailed historical narrative in which we have absolutely no problem recognizing how the synthesis of organic compounds can take place, that we recognize, and increasingly so, the role of RNA molecules in catalyzing metabolic reactions and replications of themselves, and that we can understand without any problem how deep phylogenies, genealogical trees if you wish, can be extended back to times prior to the emergence of DNA. What we have there is a number of gaps, and I absolutely refuse to reduce the beauty of theological arguments to assume that God is the God of gaps. Or as the English will say in the underground, mind the gap. A ver, aquí, por favor. Dos breves comentarios y una pregunta. Primero, no se mencionó que entre las cosas que debemos a la Iglesia Católica es la fundación de la primera universidad apenas 30 años después de la conquista, las escuelas para indígenas desde el principio, la primera imprenta, etcétera, etcétera. O sea, realmente la Iglesia Católica tuvo una actitud educativa desde el principio, además de evangelizadora. También en otros comentarios, a mí no me preocupa el momento como es la evolución, porque finalmente si el universo creado por Dios en algún y él hizo que fuera la evolución, pues no hay problema.
la imagen del hombre, la imagen a Dios, la imagen para Dios del hombre es su parte espiritual, y esta nunca ha pretendido la evolución explicarla ni considerarla, está fuera del concepto de la evolución. Y la pregunta sería, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, todos los procesos físicos van en una dirección de entropía creciente. En el caso de la evolución, donde se van creando organismos cada vez más complejos, este es un proceso antientrópico. ¿No sería esto en realidad un proceso que es una realidad? Yo no digo que no es una realidad, pero no sería un proceso que iría en contra de la segunda ley de la termodinámica, el proceso de la evolución. Sí, lo primero que quisiera yo decir es que después de escuchar la plática del doctor Ambrosio Velasco, que tiene el nombre impecable para un filósofo hablando en una universidad como esta, San Ambrosio, el patrono de Milán, la biblioteca ambrosiana, yo pensé que quedaba suficientemente claro el extraordinario papel que juega la Iglesia Católica en la historia de México. Yo creo que la deuda histórica que tenemos con los hombres de la Iglesia y con la Iglesia como institución en el proceso de creación de una nueva cultura a partir de la mezcla de la cultura árabe, la cultura negra, la cultura india, la cultura europea, es absolutamente extraordinario. Uno lee a Fray Bartolomé de las Casas y uno se pregunta por qué en España hay el empeño en levantar estatuas a Hernán Cortés cuando deberían estar más orgullosos de haber producido gentes como el padre Vitoria o como Fray Bartolomé o Tatabasco. No, yo creo que eso está fuera de toda discusión. A mí incidentalmente me conmueve más imaginarme a don José María Luis Mora, al cura Hidalgo, al cura Morelos, traduciendo a Voltaire, difundiendo a Diderot y diciendo la ilustración es parte de la tradición cultural de México, y intentando crear una nueva nación con esas premisas, porque finalmente los mexicanos somos hijos de la ilustración, eso es perfectamente claro. Por otro lado, el problema en la termodinámica es cierto si se piensa en un sistema que está aislado adiabáticamente del resto del universo, es decir, que no está intercambiando materia y energía con el resto del universo. Pero si algo tenemos los seres vivos es que somos sistemas abiertos por excelencia. Les pongo un ejemplo muy clásico: tóquense todos la mejilla, pueden dar la otra mejilla, hay una tradición entre los católicos al respecto. Tóquense todo, pónganse la mano en la mejilla y notarán que está más caliente que la atmósfera que los rodea. Eso quiere decir que estamos en desequilibrio termodinámico, eso quiere decir que estamos perdiendo constantemente calor, eso quiere decir que los seres vivos en realidad no estamos violando la segunda ley de la termodinámica, sino que la segunda ley de la termodinámica, cuando se formula, no toma en cuenta a sistemas como nosotros. Por otro lado está todo el trabajo de Prigogine, para citar un ejemplo muy concreto, que demuestra que en un sistema que está tendiendo hacia la máxima entropía pueden aparecer estructuras ordenadas. Es el caso famoso de las celdillas de Bernard. Si yo pongo a hervir agua en un caso, en una olla, en la estufa, yo veo que las corrientes de convección que me están transportando la energía cinética de la parte de abajo a la parte de arriba, o las corrientes de convección que mueven las placas tectónicas en el planeta, que para el caso es lo mismo, lo que están haciendo es disipar el calor. Al final el sistema se evapora, la entropía aumentó, pero en el ínter aparecieron estructuras altamente ordenadas que efectivamente no están previstos en la descripción clásica de la termodinámica. Muy bien, a ver si nos movemos por el centro ahora, aquí. Bueno, mucho gusto, doctor Lascano. Estaba yo oyendo a las 12:30 de la tarde hoy al profesor Juan Eduardo Carreño, tenía una conferencia que se llama El valor y las limitaciones de las ideas fundantes de la teoría del diseño inteligente, donde al final una persona le preguntó, bueno, el creacionismo y luego su evolución, si me permite, el diseño inteligente, ha estado presente desde finales de la década de los 80 sin producir ningún aspecto práctico, ningún conocimiento realmente apreciable. Y él le preguntaba por qué es que sigue y continúan dándosele impulso a este tipo de ideas, a lo que él respondió que básicamente
se le sigue dando porque no se le ha dado un auditorio adecuado, y que porque es la teoría evolutiva, el neodarwinismo en su versión más reciente, porque es la predominante en relación a la alternativa, y él contestó que básicamente porque es un aspecto ideológico, como que a todos nos gusta más. ¿Qué respondería usted a eso? No, bueno, yo no escuché la conferencia de la persona que usted menciona, y cualquier cosa que diga debe estar matizada por el respeto implícito a un conferenciante que no me tocó la suerte de atender. Pero lo que sí creo que es una realidad es que, en primer lugar, efectivamente a los científicos nos gustan las teorías estéticas. Eso es algo que es innegable, pero si algo no tiene la teoría de la evolución en el sentido neodarwinista es ser estética. Deja atrás una cantidad brutal de defunciones de todos los organismos que no estaban adaptados ante presiones específicas de selección. Que por cierto, eso no lo dijo nunca Darwin, eso viene de un poeta inglés de Tennyson, a theory dead in blood, red in teeth and claw. Pero esta idea sanguinolenta del darwinismo, que ciertamente es utilizada con fines ideológicos, no creo que sea lo que lleve a los biólogos a aceptar o no la teoría de la evolución. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. La evolución es un hecho. La evolución es un hecho. ¿Cómo lo sabemos? Porque, por ejemplo, el año pasado teníamos anticuerpos para una cepa de virus de la influenza que nos atacó, y hoy tenemos, y esos anticuerpos ya no nos funcionan. ¿Por qué es un hecho? Porque si yo me veo en un chimpancé, me estoy viendo en el espejo de la evolución. Hay una anécdota que vale la pena mencionar aquí. Cuando Darwin iba de regreso en el Beagle hacia Inglaterra, educaron a una orangutana preciosa que se llamaba Jenny. La educaron para hacer la referencia a servir el té y tomar galletas. E hicieron una reunión en donde se la presentaron a la duquesa de Cambridge, la nuera de la reina Victoria, y al arzobispo de Cambridge. Y cuando el arzobispo de Cambridge vio a Jenny vestida de niña sirviendo el té, dijo: si habla, la bautizo. Es una de las mejores reconocimientos teológicos que yo conozco a la relación evolutiva que tenemos con los chimpancés. Eso no hace falta probarlo. Lo que llamamos la teoría de la evolución es el corpus de explicaciones que damos a los mecanismos que me permiten entender las similitudes y las diferencias entre Jenny y yo, básicamente. Ahora, ¿cuál es el problema real del creacionismo? Efectivamente, el creacionismo, en evolución tenemos muchos debates. Por ejemplo, uno de los debates muy fuertes es el papel del azar. Un ejemplo del azar es que hace unos 60 millones de años los dinosaurios estaban perfectamente distribuidos por todo el planeta. Cayó un meteorito que ningún dinosaurio newtoniano hubiera podido predecir y provocó una catástrofe brutal que abrió nuevos nichos ecológicos para los mamíferos y por lo tanto para las formas de vida actual. ¿El papel del azar se reduce a eso o llega a otros casos? Por ejemplo, mis amigos que son marxistas muy ortodoxos, que los hace bastante aburridos, debo decirlo, se niegan a cederle un papel, a aceptar un papel ontológico para el azar. Pero los biólogos sabemos que ciertamente juega un papel en eso o en la deriva génica. Entonces, el debate es qué tan importante es el azar o no, pero eso es distinto al diseño inteligente, que es una adaptación ideológica muy precisa de un abogado jubilado de la Universidad de California en Berkeley, que explícitamente dijo: quitemos al creacionismo toda referencia bíblica o a Dios, para que de esa manera pueda pasar a través de las cortes estadounidenses y pueda ser aceptado. ¿Por qué prospera el creacionismo? Porque desafortunadamente en la sociedad estadounidense lo que nosotros estamos observando desde la época del presidente Reagan es un proceso de derechización que tiene implícito una actitud antiintelectual que es brutal. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocer que forma parte del corpus ideológico. Creacionismo no es la descripción bíblica de los 7 días de la creación. Creacionismo es el movimiento ideológico de la moral majority que hace la lectura literal de la Biblia y que se pone al servicio de los republicanos y las causas más conservadoras. Y no deja de ser paradojal, Antonio, que en el país que tiene la ciencia más poderosa del mundo, que tiene más premios Nobel en ciencia en el mundo, todavía el creacionismo sea tan fuerte. Claro.
A ver, sí. Ahí al fondo atrás. Sí, gracias. Muchas gracias por su plática. Yo soy Luis Rivera, de aquí de la Panamericana. Quisiera más contribuir, yo estoy fundamentalmente de acuerdo con todo lo que dijo, me encantó que hablara de la evolución del magisterio, eso es ya rematarlo, o sea, está muy bien. Quisiera más contribuir, quizá, si lo acepta, con dos aclaraciones a lo que usted dijo como de pasada en su exposición. La primera es que, al menos en las versiones que yo conozco, que son la Septuaginta y la Vulgata, el sexismo al que usted aludía no existe o está muy mitmatizado. Sí hay sexismo, pero viene de otro lado. Sí. No es que lo lea uno en la Biblia, porque literalmente dice, en uno de los dos relatos de la creación, porque son dos paralelos, dice que Dios creó voy a usar otros términos para no confundirlo, que Dios creó al humano y los creó varón y mujer, juntos. ¿Pero por qué no dijo mujer y varón? No sé, el orden de las precedencias, no sé, a lo mejor es hasta alfabético, yo no sé, no, yo no sé qué diga el hebreo, por ejemplo, pero ya estoy tras esa pista, porque probablemente hay una hasta de asonancia rítmica, o sea, que suena, es fácil, vamos a recordar que esto eran narraciones orales, y que a lo mejor la forma más fácil de aprenderse era exactamente en ese orden, no lo sé, pero eso es una aclaración, ¿no? Y la segunda es relativo a una de las oportunidades perdidas. Usted aludió al Vaticano II, y quizá lo explique esa omisión, a la que usted alude y que es notable. Hay alguna referencia, quizá lo explique que más que un concilio doctrinal, era programáticamente un concilio pastoral, o al menos así lo diseñaron originalmente. Entonces no se trataba de definir doctrina, ni de aclarar problemas, ni de resolver problemas, o aclarar o señalar errores, sino que era como de readaptación o reformulación del Evangelio, entonces, o de la doctrina católica. Entonces, hay referencias a ciertas cosas de la educación católica, en que se habla de la importancia de la ciencia, de la autonomía de la ciencia, hay referencias a eso, pero es siempre en un contexto pastoral, y a lo mejor eso lo explica porque más que una oportunidad perdida, era simplemente que estaban hablando, como usted sugiere muy bien, de otra cosa distinta. Entonces, más que una oportunidad, esa en particular, quizá las otras sí lo sean, no lo sé, tendría que estudiarlo, pero quizá esa en particular no es una oportunidad perdida, era simplemente una ocasión para hacer una cosa distinta. Gracias. Le agradezco la aclaración, pero hay un punto que es muy importante. En el Concilio Vaticano II, y eso es algo que, por ejemplo, a mis amigos muy radicales a menudo se les olvida, hay la recuperación de la defensa que León XIII hace de los derechos de los obreros de una manera muy conmovedora. Y lo que es perfectamente claro es que todo medio de producción ha sido impactado desde el siglo XIX por el desarrollo tecnológico que implica con el desarrollo científico. Y allí hay una omisión brutal. Eso sí, en ese sentido yo sí sostendría que se trata de una oportunidad perdida. Hay cosas que nadie hubiera podido predecir en los años 60, como por ejemplo el desarrollo biotecnológico que hemos tenido, que a los mismos investigadores en ciencias de la vida nos sorprende cotidianamente. Allí sí, la capacidad de profetizar va en otro sentido y no en saber en qué dirección van a ir las ciencias biológicas. Pero yo sí creo que dentro de esa descripción, dentro de ese análisis crítico tan serio que se hacen muchas cosas, no se tomó en cuenta la ciencia, y es una pena porque le hubiera servido a muchos grupos católicos, ¿no? Toño, si me permite, Ignacio Silva. Sí. El Concilio Vaticano II sin duda escribió demasiado, o mucho por lo menos, y leer todas las páginas, que yo no lo he hecho, así que me falta mucho para llegar al cielo. Se le ha escapado un párrafo, que si me permite se lo leo. Dice el párrafo 36 de la Gaudium et Spes. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Y sigue 3 líneas adelante, son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos, actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Sí, eso es cierto, pero
cuando se habla de investigación científica y si se sigue leyendo un poco más adelante, se ve que se está incluyendo, por ejemplo, se está llamando al debate filosófico investigación científica, se está llamando, por ejemplo, a la arqueología investigación científica y no hay ninguna mención a la evolución. O sea, que perdón, es otra vez recuperar la tradición que tiene el Vaticano en arqueología bíblica, en lingüística comparada, en historia de la física es maravillosa, pero hay un problema que tienen muchos de los reconocen ellos mismos, muchos de la gente asociado con los institutos, etcétera, del Vaticano. Para ellos, la historia de la ciencia sigue siendo la historia de la medicina, la filosofía de la ciencia sigue siendo la filosofía de la física. Profesor William Carroll. Thank you. I think that the last two questions reveal a fundamental problem here. I thought your presentation was excellent. I followed it, I agreed with most of it, some of the historical anecdotes, perhaps not. But I thought that there was a fundamental disconnect between your excellent presentation and the conclusions you listed, which did not seem to me to follow adequately from your presentation. And the discussion which we've had already about the Second Vatican Council is an example of that. And I think that when you talk about the absence of speaking about evolution in the Second Vatican Council, reveals a fundamental feature of what really is at stake for theology in the face of evolutionary biology. That the question is not about creation. The Catholic Church's position on creation and evolution is perfectly clear. The reason that there were no definitions, if you will, about evolutionary biology for Catholic theology is because the fundamental problems remain unresolved. Because the fundamental challenge for theology concerns questions of human nature. Are human beings created in the image and likeness of God and yet evolved? What about the human soul? What about original sin? Those are appropriate theological questions which the Catholic Church has not thought out clearly enough in terms of the challenges of evolutionary biology. So that there were no discussions of this at the Second Vatican Council is not unusual, because the issues are complex and are yet to be resolved. I think I will agree basically on what you are saying, but I have also to say that I had to condense. There was an equal number of slides that I didn't have the chance to present for the sake of time, but I would be delighted to talk with you about this. Actually, I'm absolutely convinced that what has failed in a miserable way, both in the theological fields and in evolutionary biology, is to try to understand or to describe traits like human selfishness and so on the basis of evolutionary biology. I think that requires a moral explanation or a theological explanation, which I certainly am unable to do so. But I will agree basically on what you are saying, yeah. Antonio, estamos bien avanzados en el tiempo y quisiera preguntarte si tú vas a estar disponible mañana, por ejemplo, en algún momento, por si hay gente que te quiera hacer más preguntas. Pensaba venir a su conferencia. Bueno, entonces, dado el tiempo, yo creo que mejor terminemos acá, pero como tengo el privilegio de estar siendo el chairman de esta sesión, y Antonio Lascano ha hablado de oportunidades perdidas, sería una oportunidad perdida si no le pidiéramos a él que en unos pocos minutos, si se puede, nos diera su visión de en qué están los estudios sobre el origen de la vida en la Tierra, que es uno de los grandes temas de la biología en el cual parece que se nos hace tan difícil seguir avanzando. ¿Cómo ves tú el progreso en este campo? Yo cuando entré a trabajar en cuestiones del origen de la vida tuve la buena suerte de que estuvieran vivos y activos trabajando Stanley Miller, Joan Oró, el mismo profesor Oparin, con quien me unió una amistad muy profunda. Y me tocó ver cuando entré, era yo un muchachito
Probablemente la principal virtud que tenía era no tengo muchas virtudes, tengo más bien pecados. Era un entusiasmo enorme por el campo y me tocó la suerte que el campo se encontraba empantanado porque había una discusión brutal sobre la descripción de las condiciones ambientales de la Tierra primitiva, por una parte, porque no tenemos rocas sedimentarias que nos hablen de cómo era el planeta cuando surgió la vida, y por otro lado el debate entre el origen de la relación entre proteínas y ácidos nucleicos. En el tiempo que he estado en el campo me ha tocado ver y esto no es trivial, el desarrollo enorme de la astronomía planetaria. Es decir, a medida que sobre todo el programa espacial de la NASA ha permitido conocer la superficie de otros planetas, tenemos elementos para entender cómo se formó la Tierra misma. En segundo lugar, tenemos métodos analíticos tan refinados que en este momento podemos tomar 3 moléculas aisladas, lo acabamos de hacer en un artículo que publicamos hace unos meses en los Proceedings de la National Academy of Sciences, y ver compuestos orgánicos en meteoritos, en polvo interplanetario, de antes no lo veíamos. Hay una gama mayor de compuestos orgánicos. 3, me tocó ver que se descubriera que efectivamente el RNA es una molécula que puede actuar como catalizador, es decir, como proteína, y puede almacenar información genética como el DNA, y entonces bajo una óptica evolutiva, y este es el poder precisamente de la teoría de la evolución, entender cómo pudieron aparecer eventualmente el código genético, pudieron aparecer el DNA y demás. Me tocó ver algo que es maravilloso, que probablemente para muchos de ustedes no diga gran cosa, pero que tiene que ver con la pregunta que hacía Andrew al principio de la sesión de interrogantes, de preguntas. Me tocó ver que la biología molecular se transformara de una disciplina que era meramente mecánica, descriptiva, a con el descubrimiento de las arqueobacterias, ver que hay metabolismos distintos, con el descubrimiento del RNA, ver que ahora la bioquímica y la biología molecular son las disciplinas más evolutivas que podemos usar para tratar de entender a las células. Entonces yo creo que en ese sentido estamos viviendo un momento absolutamente extraordinario, que incidentalmente también está planteando retos no triviales. Hace no mucho, el grupo de Craig Venter, que es un investigador excepcional, logró quitarle muchos genes a una bacteria y hacer una célula mínima que sobrevive en el laboratorio. Y luego, un micoplasma se llama. Y luego se le ocurrió, y esto habla bien de él, se le ocurrió juntar a un rabino, a un pastor y a una monja católica para que publicaran un artículo en la revista Science sobre las consecuencias éticas de lo que estaban haciendo. Y aquí cayó en lo que cae en la mayor parte de los estadounidenses, confundió la ética con la moral, que evidentemente no son lo mismo. Y ese no es un problema trivial. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora un empeño muy fuerte en Origen de la Vida es trabajar en lo que llamamos biología sintética, tratar de hacer una vida artificial en el laboratorio. Frankenstein, si lo quieren ver ustedes así. Estamos conscientes de los retos éticos, legales, económicos, sociales que trae consigo. Para los creyentes estamos conscientes de los éticos morales que eso trae consigo. Yo creo que es una discusión que la sociedad tiene que hacer de la manera más democrática posible, y ese es un campo que se ha derivado del origen de la vida. Ahora, para terminar, déjame decir algo que creo que te va a gustar. Yo fui muy amigo del profesor Oparin, mucho, trabajamos mucho juntos, aprendí mucho con él, y me contó que en alguna ocasión la Universidad de Roma le dio el doctorado honoris causa. Roma, siendo Roma, organizó después la universidad una recepción que estaba llena de cardenales, de obispos, de curas, de monjas, y me contó Oparin que durante la recepción que siguió a la ceremonia se le acercó un cardenal y le dijo: muchas gracias, profesor Oparin, por explicarnos cómo le hizo Dios para crear la vida en la tierra. Bueno, muchas gracias a ti, Antonio, ha sido muy estimulante. Y qué bueno saber que te vamos a tener mañana acá también.